En Venezuela continúa la incertidumbre política porque aún este 2024 no se tiene un cronograma electoral, aún el CNE no ha hablado nada al respecto, mientras que los abogados de María Corina Machado siguen diciendo que no tienen acceso a su expediente. Y en Ecuador, la violencia ha llegado a niveles desproporcionados, a tal punto que el ejército ha tenido que salir a la calle para poder combatir el hampa y la delincuencia. Mis bohemios amigos, bienvenidos a este su acostumbrado podcast y canal político y bohemio. Sí, lo sabemos. Usted no se ha suscrito todavía y no ha compartido los videos, suscríbase, que esta es la forma en que ustedes nos pueden ayudar a que sigamos creando más y mejores contenidos que tanto a nosotros nos gusta hacer para ustedes y sabemos que a ustedes les va a servir para informarse, incluso para entretenerse en algunos casos. El caso de María Corina Machado, que finalmente acudió a los tribunales para solicitar que se le levantara la inhabilitación política a la cual ha sido objeto los abogados de la señora María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición, aún dicen que no le permiten tener acceso a su expediente para saber o para poder tener argumentos para su defensa, lo cual viola el debido proceso. Al respecto, todos aquí en este canal y los que han visto videos anteriores, sobre todo el video donde hago una opinión impopular sobre la señora María Corina Machado, o lo que se podría considerar impopular, desde hace bastante tiempo veníamos insistiendo que estas eran las vías que la señora María Corina Machado tenía que buscar, a pesar de que sabemos contra quién estamos luchando, pero las vías jurisdiccionales, los canales jurisdiccionales, legales, democráticos, son los que nosotros tenemos que buscar. Aquellos que actúen mal, fuera de la ley, son los que tienen que responder en un futuro de por qué actuaron de tal o cual manera. Pero nosotros que estamos del lado democrático, que estamos del lado de la ley, del orden, de acabar con todas aquellas cosas que veníamos criticando durante muchos años, debemos permanecer allí. Ya la señora María Corina Machado, al agotar las vías nacionales, jurisdiccionales nacionales, al no tener una respuesta, puede acudir a nivel internacional, puede acudir así a la presión internacional para que así pueda ser levantada o por lo menos pueda saber las razones por las cuales ha sido inhabilitada y buscar la forma de que esta inhabilitación sea levantada, sea suspendida. De todas maneras, aunque a muchos no les guste lo que les voy a decir, siempre tenemos que estar con los canales abiertos, debemos estar dispuestos a tener otras alternativas, porque no podemos permitirnos, una vez más, perder las elecciones por no ir con un candidato único o por ir dividido, o perder las elecciones porque llamamos a la abstención. Eso no nos serviría de nada. Por supuesto, tenemos también que los ciudadanos hacer presión, sobre todo las personas que más simpatizan con la señora María Corina Machado, hacer presión para que el gobierno los escuche. Vamos a reaccionar aquí a algunos titulares, algunas noticias que tenemos a nivel nacional. El Universal tiene un titular que dice: Venezuela evalúa estrategias para fortalecer el sistema carcelario y la atención a presos privados de libertad, señores del Universal. Las autoridades de estos despachos revisaron también los proyectos conjuntos que buscan brindar acceso, vuelven a decir presos privados de libertad, señores. Recuérdense que están redactando noticias, deben ser muy técnicos con las cosas. Acceso a los presos a educación, deporte, trabajo y cultura. Las autoridades de los servicios
penitenciarios y de Interior y Justicia de Venezuela evaluaron este jueves las líneas estratégicas para fortalecer el sistema carcelario y garantizar la atención integral a los reclusos, y corrigieron aquí. Esto es algo que, bueno, esta noticia me supongo yo que tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo en Ecuador, que ya las cárceles se les salieron de control. Aquí en Venezuela hemos visto también episodios bien fuertes respecto a las cárceles y los centros de privación de libertad, los retenes, donde grupos, mafias, toman las cárceles, se adueñan de pabellones y mantienen el control. Sin embargo, el Estado venezolano ha mantenido un poco en vilo a estas mafias y a estos grupos que controlan las cárceles y los retenes de Venezuela, los centros de reclusión. Me supongo que al ver todo lo que está ocurriendo en Ecuador, el gobierno, al ver las barbas de su vecino arder, coloca las de él en remojo y está tomando las previsiones del caso para que esto no vaya a ocurrir en Venezuela. De todas maneras, el Estado venezolano es un Estado mucho más fuerte que el Ecuador, tiene unos sistemas de seguridad mucho más fuertes que los que hay en Ecuador. A pesar de todo lo malo en el país y de todas las circunstancias que hemos atravesado y que sabemos que ocurre, y toda la corrupción que hay en los cuerpos, en los órganos de seguridad del Estado, a pesar de todo eso, tenemos cierto control sobre algunas cosas en materia de seguridad. Cuando el Estado quiere, cuando el Estado ha querido, ha liquidado a estas bandas, a estos grupos delincuenciales. Ahí tienen el ejemplo de el alias Coqui, de alias El Conejo y de otros muchísimos más, que al sobrepasarse, porque al parecer a veces pareciera que los han dejado actuar, pero al pasar ciertos límites con el mismo gobierno, con el mismo régimen, los liquidan, los acaban rápidamente, porque el Estado venezolano tiene la fuerza suficiente para lograr todo esto. Y pudiese hacer mayores cosas si tuviese la voluntad, por supuesto. Estoy seguro de que eso es así. Hace muchos años nosotros estuvimos trabajando en la dirección de un centro de reclusión, del Centro de Arrestos Preventivos en Marite, en Maracaibo, en el municipio de Maracaibo. Y tuvimos una experiencia allí donde con bastante trabajo, a pesar de que tuvimos poco tiempo, con voluntad y tratando de aislar a los corruptos, de meterle mano dura a los corruptos, se pueden lograr muchas cosas, El Nacional. Docentes convocan a protesta en Caracas para el Día del Maestro. Los representantes del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital y Miranda se concentrarán en la plaza de Parque Carabobo y frente al Ministerio del Trabajo, mientras que Citra Enseñanza instó a sus agremiados a manifestar en la Plaza de la Moneda, cercana al Banco Central de Venezuela. Es increíble que quienes tienen una de las funciones más importantes en la sociedad y en toda sociedad, como son los maestros, quienes enseñan, estén cobrando unos salarios tan ridículos y tan bajos. Y que a su vez estos no tengan la oportunidad de lo que hacemos muchos, que tenemos la oportunidad, valga la redundancia, de trabajar, de buscar diversos trabajos, de trabajar distintos negocios, distintas cuestiones, para más o menos sobrellevar la crisis económica y cubrir las necesidades básicas. Los maestros no, porque tienen que dedicarse exclusivamente en sus colegios, en sus escuelas, sus liceos, y no tienen esa oportunidad, dependen de ese salario y de esos bonos que le da el gobierno. Por supuesto, no son los 140 bolívares el salario mínimo, con los bonos hacen un poco más, pero sin embargo son unos salarios ridículos y merecidos. Estos señores son los que merecen mejor ganar en Venezuela y en toda sociedad, porque de allí, de su enseñanza, de la educación primaria, secundaria, se va a desprender una sociedad de personas preparadas, una sociedad de hombres y mujeres
que van a salir a aportar, que van a salir a trabajar y a darlo todo por sus respectivos países. En este caso estamos hablando de Venezuela, pero nuestra solidaridad por los maestros. A nivel internacional, Estados Unidos, el nacional, Estados Unidos y Reino Unido lanzan un ataque militar contra los rebeldes hutíes en Yemen, en una expansión de la guerra en Medio Oriente. La acción es una respuesta a la campaña de ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo que han realizado durante semanas los hutíes y desarrollan que las fuerzas de estos países van a estar patrullando la zona del Mar Rojo. Son ataques que los hutíes, grupo rebelde de Yemen, que tienen cierto control sobre las costas del Mar Rojo. No tengo el mapa, lamentablemente, pero se los voy a colocar ahí. Mientras yo les estoy diciendo esto, van a ver el mapa. Eso es como una especie de garganta, entrada al Mar Rojo. Y ese pequeño espacio por donde entran los barcos, toda esa costa, los hutíes, los rebeldes yemeníes, tienen el control de toda esa costa y han hecho ataques. Han secuestrado barcos mercantes, han robado las mercancías de estos barcos, han lanzado ataques directamente, ataques físicos contra estos barcos, y ya muchos países han decidido que sus barcos no pasen por allí. La cuestión es que esa es la entrada de Asia, esa es la entrada que utiliza Asia hasta Europa, pasando por allí, entra por el Mar Rojo, más hacia el norte, el famoso canal de Suez, para llegar a Europa. Mercancías, petróleos, barcos gasíferos, mucho tráfico de barcos, de naves, pasan por allí y ahorita están teniendo problemas con estos ataques de los hutíes. Ayer hubo un ataque importante directamente contra territorio yemení, muy puntual, dijeron los Estados Unidos y el Reino Unido, quienes lanzaron este ataque. En nacionales, Venezuela acusa a los Estados Unidos de actuar con saña tras la visita de sendos altos funcionarios a cargo de la defensa a Guyana. Seguimos con el tema de Guyana, siguen los Estados Unidos metiendo su cuchara en este asunto, que debieron haber estado a nuestro favor, pero no lo están. Se desarrolla la noticia, es un alto cargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos viaja a Guyana en medio de las tensiones con Venezuela. Y aquí tenemos un titular. Fíjense, la inflación en Venezuela vuelve a caer en diciembre, aunque se mantiene en 193% en tasa interanual. A muchas personas les parecerá esto altísimo, pero nosotros que tuvimos unas inflaciones que ustedes no se imaginan, de cientos de miles por ciento, el que estemos en 193 ha sido un gran logro. Y este año, a pesar de que muchos economistas y analistas decían que el dólar iba a pasar los 50, otros que iban a pasar los 100, el dólar se ha mantenido en los 35, 36, llegó a 36, bajó nuevamente a 35 y tanto. Y bueno, poco a poco la economía venezolana ha ido mejorando a esta pesadilla tan terrible que tuvimos, consecuencia de las pésimas políticas económicas del expresidente Hugo Chávez Frías, y que, bueno, para bien o para mal, estos señores del régimen de Nicolás Maduro ha medio liberado, y producto a que no se continuaron estas políticas erradas del gobierno anterior, del gobierno de Hugo Chávez, aunque esto es un mismo régimen, han dado algunos resultados muy puntuales, pero falta mucho camino por recorrer todavía. Bueno, siguen nacionales, Asamblea Nacional ratifica a Jorge Rodríguez como presidente del Congreso, no hay ningún tipo de novedad con ello. Buscamos acá otra, el Universal. Ya dimos la noticia del Universal respecto a los privados de libertad.
Ya dimos la noticia a nivel político. Y aquí tenemos esta otra importante noticia. Ministerio de Salud hace aclaratorias sobre el COVID-19 en el país. El periodiquito, estamos reaccionando al periodiquito. El Ministerio de Salud, MinSalud, a través de la red social X, hizo una aclaratoria sobre el COVID-19 en el país y la circulación de 2 notificaciones por una nueva ola del virus. En ambas circulares se emite una alerta sanitaria sobre el retorno o el uso obligatorio del tapaboca a causa de la supuesta ola del COVID en el país. El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa a la colectividad que estas noticias que están circulando a través de las redes sociales son falsas. Se lee en la publicación. Además, el Ministerio de Salud refiere a la colectividad que para mantenerse informado de manera veraz debe consultar los canales oficiales del gobierno. Miren, en noviembre, octubre, septiembre, hubo mucha gente que se enfermó con afecciones respiratorias. Entre ellos estuve yo. A mí me dejó de circulación 2 semanas, fuera de circulación 2 semanas. Bastante fuerte. Incluso me dio mucho más fuerte que lo que me dio el COVID la primera vez. Me dieron unas fiebres altísimas, cosa que no me sucedió cuando me dio la primera vez el COVID en el 2020, en el año 2020, en diciembre del año 2020, cuando no habían vacunas, no habían nada. Ahora se ha dado una ola nuevamente de COVID, pero los organismos internacionales de siempre, irresponsables, sinvergüenzas, globalistas, que andan con esta onda de la Agenda 2030 y entre ellos están este tipo de cosas, están alarmando a la ciudadanía al respecto. Quieren volver a hacer el laboratorio de ver si vuelven a encerrar a la gente, inventándose y alarmando más de la cuenta la cuestión, con mucha responsabilidad, por supuesto, que tiene el caso de este tipo de enfermedades de virus contagiosos. Como les dije, tuve casi 5 o 6 días con fiebres altas, fue bastante fuerte. Recomiendo que se cuiden, pero recomiendo no se alarmen. Si sienten que ya tienen una afección muy prolongada, acudan a sus médicos, utilicen antibióticos que les recomienden los médicos, los tratamientos que por supuesto los médicos les asignen. Mantengan, por supuesto, siempre cuidado, la higiene, todo eso, pero no se dejen alarmar por estos sinvergüenzas de siempre. Bueno, al parecer el gobierno está hablando de que están corriendo falsos rumores al respecto. Y eso es muy importante, que los organismos oficiales mantengan a la ciudadanía al tanto. Estos son enfermedades que van a estar con nosotros. Yo no soy médico, no tengo la facultad para hablar de estas cosas, pero como una persona más común, estas son cosas que van a estar con nosotros siempre. Este tipo de virus, este tipo de enfermedades, por supuesto, pueden salir nuevas enfermedades, claro que sí, pero tampoco nos dejemos engañar por estos sinvergüenzas, por estas personas, estos organismos internacionales, que buscan causar alarma en la población para tener a la población mundial controlada, que es a la final lo que buscan estos sinvergüenzas de las Naciones Unidas con la Agenda 2030, el control total de la población, una población de débiles, una población sumisa, una población de personas que no cuestionen nada, donde la opinión ideológica sea una sola, y con eso ellos y las élites económicas puedan mantener el control total de la población. No se dejen engañar, mis buenos amigos. Y bueno, hasta aquí las reacciones a lo más importante más o menos de la noticia. Mi solidaridad con el pueblo de Ecuador en estas horas oscuras, en estos tiempos difíciles. Hispanoamérica debe estar unida en torno a nuestros hermanos del Ecuador, a pesar de que muchos personas indeseables salen asignándole la responsabilidad a tal o cual nacionalidad. Esto es una cuestión de inseguridad. El delincuente puede tener una nacionalidad como ciudadano, puede tener una asignación de ciudadanía por el derecho civil, el derecho de las personas, pero un delincuente es un delincuente. Un delincuente no puede ser
No puede ser que a una nación, al gentilicio de una nación, se le asigne la culpabilidad de quién es más delincuente y quiénes trajeron los problemas o quiénes no trajeron los problemas a determinado país. Mi solidaridad con el pueblo del Ecuador, sé que van a salir de esta porque son un pueblo noble. Mi buen amigo, lo dejo hasta aquí. Mi agradecimiento a todos ustedes y usted, sabemos que no se ha suscrito, suscríbase, hágalo. Únase a todos los demás que están ya siendo suscriptores de este canal. Y muchas gracias por estar allí. Mi nombre es Fred Erwin López. Nos vemos la próxima.